Muy bien, quiero compartir con ustedes algo que a mí particularmente me ha costado un tiempo poder comprender. Y sabe, mientras que estábamos leyendo recién aquí Mateo, yo quisiera que podamos leer un par de versículos antes de entrar en el tema, porque lo que quiero compartir hoy, decía Aroa cuando nos guiaba en la alabanza, en la adoración al Señor, ¿qué es lo que venimos a buscar? Y yo creo que nosotros cuando venimos a adorar a Dios, venimos a traerle nuestra adoración, venimos a traerle nuestra atención, venimos a traer nuestro corazón, y es importante que sepamos que le podemos ofrecer muchas cosas, pero particularmente desde este momento que hemos apartado, del momento en que empezamos el culto, venimos a ofrecerle a Él lo que nosotros somos. En un momento hemos cantado y le hemos dicho: Señor, tú eres todo para mí. Hemos dicho: Señor, yo lo haré. Sin reservas ni condiciones, yo te serviré. Pero es muy cierto que en más de una oportunidad, algunas cosas que Dios hace, no las podemos comprender. Ahora, busque conmigo, por favor, Mateo capítulo 17, versículo 22. Vamos a leer solo 2 versículos para después entrar ya en el tema. ¿Por qué? Porque estos 2 versículos nos hablan de cómo se sentían los apóstoles de frente a las pruebas, a las dificultades, a las luchas. ¿Sí? Dice la Escritura, Mateo 17, 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ellos iban a ser testigos del milagro más grande de la historia. ¿Y cuál fue su reacción? Dice se entristeció. Yo me lo imagino deprimidos, confundidos. No sé si en algún momento usted se sintió así. Yo sí. Eran gente como nosotros, que tenían estos sube y bajas. ¿Y cuál es la cuestión? Yo lo que quiero compartir hoy con ustedes es llevarles por un camino que el Señor me llevó en su momento. Identificar etapas de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque vamos a coincidir en algo. Cuando uno ve una criatura, los seres humanos tenemos un proceso que es nacer, crecer, desarrollarnos, multiplicarnos y morir. Ese es el proceso normal. Ahora, espiritualmente también tenemos un proceso. No es lo mismo lo que yo tengo con Dios hoy que lo que tenía 30 años atrás. Absolutamente no puede ser lo mismo. Porque si no, no tendría vida. Lo que tiene vida va cambiando. Y una de las verdades que la Escritura nos enseña es el hecho de que cuando nosotros estamos en el propósito de Dios, los problemas son mayores. Los problemas son mayores. Tristemente vivimos hoy en un momento en el que la gente viene a Cristo para evitar problemas. Pero uno estudia la Escritura y se da cuenta que si hay algo que abundaba en la vida de Jesús, eran problemas. Y no por pecado, sino por cumplir el deseo de Dios. El apóstol Pablo vive exactamente lo mismo. Y yo creo que una de las cosas que Dios tiene hoy específicamente para decirnos a todos es: cuidado. Mira, identifica la etapa en la que te encuentras. Porque yo no puedo pensar en seguir si no me doy cuenta en qué etapa estoy. Vamos a orar por esto. Amén. Señor Jesús, gracias, Señor, porque desde niño tú tenías muy claro lo que viniste a hacer. Señor, nosotros no tenemos esa divinidad en nuestro ser. Nosotros dependemos total y plenamente
de escucharte a ti. Y hoy queremos, Señor, en el nombre de Jesús pedirte que nos des claridad, que nos permitas entender en qué etapa de nuestro desarrollo espiritual nos encontramos, Señor, para poder disponernos a ir a la próxima estación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, busque por favor, o si quiere lo leemos juntos, este versículo muy conocido y que particularmente para mí tiene una secuencia de tiempo sumamente interesante. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de, y el todo se lo agregué yo, ¿sí? Esto no está en la Biblia. Transformaos por medio de la renovación de todo vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos dos versículos encontramos algunos detalles que nos van a ir clarificando un poquito hacia dónde vamos. La primera cosa que tenemos que descubrir es que el sacrificio del cual habla el versículo 1, dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. El sacrificio es algo que yo debo hacer, pero que no me gusta. Si no, no es sacrificio, es placer. Para mí no es un sacrificio sentarme con Susana a hablar. Al contrario, me gusta hacerlo, lo disfruto. Pero hay cosas que las tengo que hacer para poder hacerlas. Y eso es lo que dice la Escritura. Si no me cuesta, no es sacrificio. Yo recuerdo a veces, por ejemplo, hace unos días atrás, compartíamos de personas que creen que venir al culto es un sacrificio. Y claro, si de pronto yo no puedo caminar y tengo que venir haciendo un esfuerzo enorme, ahora sí, a esa persona hace un sacrificio para venir. Yo recuerdo que cuando nosotros teníamos los dos chicos, Lucas y Samuel, muy pequeñitos, vivíamos a casi 1,5 kilómetros de donde estaba el salón de la iglesia. Íbamos los 4 en una bicicleta. Yo manejaba, Samuel iba adelante, Lucas iba entre mi cuerpo y el volante de la bicicleta, tomado así, Susana atrás y con Samuel en brazos. Y así hacíamos, 1,5 kilómetros para ir y 1,5 kilómetros para volver. Y es un sacrificio, hermano. Pero después de 30 años, hasta el día de hoy, digo: Señor, gracias que entendimos el principio del sacrificio por el reino de Dios. Porque hoy todavía estamos comiendo del fruto de los sacrificios hechos 30 años atrás. Ese es el tema. Yo he conocido en todos estos años gente que dice: no, hace mucho frío, pastor. No, hace mucho calor, pastor. Está muy lejos. Hoy si no me vienen a buscar no puedo. Y uno dice: ¿cómo? El sacrificio es parte de la vida cristiana. Segundo, mire, la renovación parcial de la mente no sirve para nada. Nosotros necesitamos renovar la mente, toda nuestra mente. Para poder hacer algo, yo primero tengo que entender que eso es lo correcto. Y lo que Pablo dice: es necesario que sea renovada vuestra mente. ¿Por qué yo tengo que renovar mi mente? Primero, no me sirven las experiencias ajenas. No me sirve. Me sirve como testimonio para saber que yo puedo hacer algo, pero no me sirve para nada. Cuando una persona está anémica, no basta que haya una persona al lado. Es necesario que le hagan una transfusión de sangre. Y lo mismo nosotros necesitamos en nuestra vida. El ser renovados en nuestra mente. Y por último, la comprensión
de lo que Dios quiere hacer va a llegar a nuestra mente progresivamente, mientras yo voy comprendiendo ciertos aspectos de mi relación con Dios, se va ampliando el panorama. Fíjense lo que dice la Escritura, lo leemos de nuevo. Os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Se relacionamos la palabra culto con canciones y con una prédica y con alguna otra significación. Pero la Escritura dice que el mejor culto que yo le puedo ofrecer a Dios es cuando yo me sacrifico por Él. Ahora, dice, no os conforméis a este siglo. Este siglo es un siglo mediocre. Nuestra sociedad es una sociedad mediocre, una sociedad influenciable por cualquier viento nuevo que viene. Cualquier moda es interesante. Nuestra sociedad es, mientras no me toque a mí, no me importa lo que pasa con los demás. Ahora hay gente, desgraciadamente, aún cristianos, que se lamentan de la ley que están por sacar, la famosa ley Mordaza. Hermano, esto se está gestando de hace años, pero ahora que vemos cómo está de grave, nos ponemos de ayuno y oración. ¿Qué hicimos todos estos años? Mientras no me toque a mí. Y el Espíritu Santo dice a través de Pablo a todos nosotros, no os conforméis, no tomen la forma del mundo. ¿Por qué? Porque de esa forma no podremos entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Mire, yo quiero tomar de alguna manera un tiempo para que podamos estudiar la vida de uno de los apóstoles, un hombre que todos conocemos y que de alguna manera él vivió un tiempo en el que intentaba negociar algunas cosas con Jesús, creía saber otras, que se equivocó en varias oportunidades y que fue viviendo diferentes períodos y a los cuales yo les llamo el tiempo de la ignorancia, cuando uno no conoce de Dios, tiene idea de quién es Dios, pero no lo conoce todavía. Un tiempo de la buena voluntad de Dios y un tiempo de la agradable voluntad de Dios y un último paso de madurez que es la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a leer, por favor, algunos de estos versículos. Pedro antes de la muerte de Jesús. Pedro en Mateo 16, 21 al 23. Aquí vamos a ver una situación particular, similar a lo que habíamos leído antes, solo un capítulo antes, cuando Pedro le dice a Jesús que Él es el Mesías, y uno dice Pedro entendió, pero dice el versículo 21 de Mateo 17, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es sumamente interesante ver cómo Jesús reprende a Pedro y le dice, mira lo que miran los hombres y no lo que mira Dios. Hay algo que Dios me ha ido mostrando con los años y es que la enorme diferencia en nuestra vida se da cuando nosotros miramos cómo Dios mira. Cuando nosotros somos capaces de identificar la necesidad del mundo antes de la nuestra, subimos una etapa. Aquí vemos a un hombre que conocía algo de Dios. Lo mismo pasa en Mateo 26, 31 al 35, algo muy parecido. Miren lo que sucede. Mateo 26, 31
al 35. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Todos sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Jesús le dice: sí, el gallo va a cantar y ahí me vas a negar. Y Pedro todavía tiene el coraje de decirle: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No entendían nada, hermano. Vivían en un tiempo en el que de alguna manera tenían un acercamiento. Esto fue antes que Jesús muriera. Con la muerte de Jesús empieza un periodo diferente. Vemos a un Pedro cobarde aún. Mire, el mismo capítulo de Mateo 26, 69 al 75, cuando Pedro niega a Jesús. Sí, Jesús proféticamente le dice en el 36, y esto se da en el 69, Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada diciendo: tú estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. ¿Sí? Continúa, se repite lo mismo, y en el 74 no se contentó con negar, sino que también comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo, y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Cuán interesante es poder descubrir que este hombre pusilánime, cobarde, y no solo cobarde, sino que además creyéndose algo, aunque todos te nieguen, yo no. Todos sabemos cómo terminó la historia. Ahora, Pedro en este tiempo vivía una relación con Jesús basada en su propia capacidad, viéndose él como alguien que podía darle algo a Dios. Y mire lo que sucede. Sabemos ahí que, por lo que relata Juan, ¿qué es lo que sucede después que Jesús muere y resucita? Esto es interesantísimo, hermanos. Muy interesante estos versículos. Juan 21, versículo 15 al 19. El diálogo más fantástico que yo encuentro en la escritura de Jesús con uno de sus obreros. Y él le dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: primera tarea, apacienta mis corderos. Luego volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Segunda tarea, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijera una tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tercer tarea, apacienta mis ovejas. Allá por el año 2000, 2001, leyendo este versículo, el Señor me habla de una manera muy particular. Muy particular. El versículo 16, Jesús le encarga a Pedro, el 15, perdón. En el 15, Jesús le encarga a Pedro: apacienta mis corderos. En el 16 le dice: pastorea mis ovejas. Y en el 17 le dice: apacienta mis ovejas. 3 tareas, pero 2 tipos de personas que Pedro debía tratar: corderos y ovejas. Ciertamente Jesús no tenía un corral de ovejas. Él estaba hablando de personas con las que Pedro tenía que trabajar. Los corderos necesitaban ser alimentados. Apacienta mis ovejas. Las ovejas, apacienta mis corderos, perdón. Después le dice en el versículo 16: pastorea mis ovejas.
Y le vuelve a decir en el 17, apacienta mis ovejas. Lo que yo encuentro aquí es lo que el Señor me ha mostrado, cómo Jesús identifica los corderos y las ovejas dentro de su reino, dentro de su pueblo. ¿Recordáis a qué servía el cordero en el Antiguo Testamento? Para el sacrificio. Los corderos eran conscientes del sacrificio y Pedro recibe como orden de Jesús, aliméntalos. Quien entendió el sacrificio por el reino debe ser alimentado, suficiente. Quien aún no entendió el sacrificio por el reino debe ser guiado. No sabe dónde ir. ¿Por qué? Porque un día quiere una cosa, porque otro día quiere otra, porque otro día quiere... No entendió que el reino es sacrificio. Cuando vienen los problemas, ¡guau!, el grito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El reino de Dios implica, entre muchas cosas, dificultades, problemas. Jesús le encarga esto a Pedro y miren lo que sucede cuando Pedro entra en una segunda etapa de relación con Jesús, después de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Nos encontramos a este hombre que antes era arrogante, cobarde. Lo vemos desde una perspectiva bien diferente. Hechos 1:13. Mire lo que dice la Escritura de Pedro. Lo encontramos que estaban en el aposento alto y el primero que se nombra es Pedro, asumiendo un nivel de responsabilidad. El que se había negado semanas antes, el que había negado conocer a Jesús. Allí estaban, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y todo eso, todos perseveraban unánimes, él estaba ahí. Había negado a Jesús, había sido restaurado y ya después que el Espíritu Santo vino, él era otra persona. Una persona cambiada. Mire, Hechos 2, capítulo 2, versículo 17 al 21, nos encontramos con Pedro dando una profecía. Que no la entendía muy bien, pero la estaba dando. Él habla de lo que sucedería cuando Joel anuncia esto, lo que habían visto en el capítulo 2 cuando vino el Espíritu Santo. Él da una profecía. En el 17 al 20 dice, y cómo se convierte en ese día 3,000 personas por la prédica de Pedro. En Hechos 4:4 pasa algo muy interesante. Otra prédica de Pedro y dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. Y Pedro, viviendo en un nivel de comunión con Dios poco común, una etapa de una claridad de qué era lo que Dios tenía para él. Miren cómo sigue. En el capítulo 4, versículo 8, nos encontramos también a Pedro, el mismo que había negado a Jesús con la criada del sumo sacerdote, dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y uno dice, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó? Entiendo que Pedro había pasado de la buena voluntad de Dios a un nivel de una agradable voluntad de Dios. Pedro había aprendido a escuchar a Dios. Pedro había entendido que se tenía que sacrificar por Dios. Pedro había entendido que debería pasar por riesgos si quería conocer profundamente a Dios. Lo había entendido. Y está claro que todo esto, uno lo puede leer en el capítulo 5, nos encontramos también a Pedro de una manera muy particular, obrando desde una perspectiva diferente. Él plantea
en Hechos 5, cuando lo que sucede con Ananías y Zafira, Pedro da una palabra profética de cumplimiento inmediato. Le pregunta a Ananías por qué había mentido al Espíritu Santo y Ananías cae muerto al instante. Viene la mujer, le pregunta lo mismo, la mujer miente también y dice, mira, ahí vienen los que enterraron a tu marido, ahora te van a enterrar a vos. Y se muere Zafira también, hermano. Hay algo extraordinario que sucede. Dice la Escritura en el capítulo 5, versículo 14, 15, los que creían en el Señor aumentaban más y más gran número de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y uno dice, ¡wow! ¡Qué poder tenía este hombre! Yo recuerdo que allá por el año 88 más o menos, 30 años atrás, estamos poniendo viejos, 30 años atrás, recuerdo nosotros éramos parte de una iglesia bautista en Argentina y nos visitó un domingo un predicador muy pentecostal, no era pentecostal, era muy pentecostal, ¿sí? Y una de las cosas que él enseñaba era el poder del Espíritu y la sanidad y los milagros y una cosa que... ¿Y cuál es la cuestión? Yo veo a Pedro en este momento haciendo, su sombra sanaba a los enfermos, hermano. Él daba una palabra profética, se cumplía. Y uno se pregunta, este hombre está en total conocimiento de la voluntad de Dios. Uno dice, wow, yo quiero eso con Dios. Pero no es así. No es así. Pedro tenía un conocimiento limitado de lo que Dios quería hacer con él. Esta etapa, Pedro era de alguna manera el receptor de una parte de lo que Dios tenía para él. Y uno puede leer y decir, eso es lo máximo. No, no es lo máximo. Mire, lo que nosotros vamos a ver y vamos a entender hoy es cuáles son las llaves que Jesús tenía y que se las entregó a Pedro y en qué momento Pedro las usó y abrió la puerta y ya está. No es que después de ahí la sigue teniendo en el Vaticano. No. ¿Sí? Vamos a ver a Pedro en un total conocimiento del propósito de Dios para su vida. Porque hermanos, mire, después de 30 y algún años de vida de iglesia, puedo decir sin temor de equivocarme, ni los milagros, ni las revelaciones, ni las manifestaciones más tremendas del Espíritu provocan en la vida de una persona lo que provoca la comprensión del propósito de Dios. He visto centenares de personas llenas de dones espirituales, abandonando al Señor, apartándose de la iglesia. Y he visto a otros mucho menos iluminados que por el contrario han seguido fieles a Dios, han servido hasta el último momento de su vida. ¿Por qué? Porque entendieron el propósito de Dios. Y aquí vamos a ver en la vida de Pedro cómo la manifestación del Espíritu es una evidencia de que yo estoy escuchando lo que Dios quiere. Pero no es una evidencia de que yo alcancé el máximo potencial que Dios tiene para mí. Sígame, por favor. Hechos capítulo 10. Aquí sucede algo que yo le llamo de alguna manera una bisagra en el reino de Dios. Hechos capítulo 10, lo vamos a leer bastante rápido porque son varios versículos, pero dice la Escritura de esta manera. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y adoraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor?
Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales les envió a Jope después de haberles contado todo. Primer principio espiritual: cuando Dios te habla, muévete. Si Dios te habla, muévete. No te quedes esperando nada más. Ya Él habló, muévete, como Cornelio. Seguimos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta es más o menos clareando la mañana, desde las 6, 7, son las 12, 1, más o menos. A la hora del mediodía, cuando el estómago empieza a decir, quiero comer. En ese horario, dice versículo 10, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Es interesantísimo esto. Y es algo que uno puede descubrir, hermano. Pedro tenía hambre, tenía ganas de comer algo. ¿Y cuál es la cuestión? Mientras le estaban preparando la comida, él, dice la Escritura, se fue a la azotea, ¿sí? Y yéndose a la azotea, le sobrevino un éxtasis. El éxtasis significa un estado mental en el cual él pudo literalmente entender a Dios. Dios provocó el estado de éxtasis. No es que Pedro lo buscó, Dios lo provocó. Pedro estaba preparado, conocía al Espíritu Santo. Él tenía una relación con el Espíritu Santo. Por eso los milagros. Los milagros son como una puerta para que nosotros aprendamos a escuchar a Dios, aprendamos a desarrollar una relación de cercanía con Dios. ¿Para qué? Para cuando Él nos hable, nosotros podamos decir, este es Dios, Dios me está hablando, Él va a hacer esto y me muevo de consecuencia. Dice la Escritura, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual tenía todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he conocido jamás. Volvió la voz a él una segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto hizo 3 veces. Pedro era el muchacho de las 3 veces. ¿Sí? Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Dios, cuando habló, si nosotros no hacemos en este momento, ok, Dios no va a venir 20 veces a decirte lo mismo, hermano. Es Dios. Y si Él es el Señor, tenemos que estar atentos y salir corriendo para donde diga. El lienzo se fue. Y mire lo que dice el versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, mire lo que sucede. Le dijo, esta expresión a mí me encanta. Pedro no estaba pensando en qué iban a comer, hermano. Cuando Dios nos habla, tengamos eso acá fresquito. Señor, ¿qué me quisiste decir? Oremos por eso. Busquemos, ayunemos. Señor, no me dejes tranquilo hasta que no descubra qué querés conmigo. Así me lo imagino a Pedro. Y dice la Escritura, le dijo el Espíritu. Esto es fantástico, hermano. El Espíritu habla cuando nosotros somos capaces de decirle a nuestro estómago,
tengo otra cosa más importante. Sufrí un poquito, pasa hambre. ¿Por qué? Mire, Pedro tenía hambre y a veces las cosas fundamentales para nuestra subsistencia tienen que esperar. ¿Usted quiere conocer la Escritura? Duerma 2 horas menos y levántese más temprano a estudiar. ¿Sé lo que le estoy diciendo? Sé lo que le estoy diciendo. ¿Quiere escuchar a Dios? Ore más. Obedezca más. Humíllese más. Y Dios va a hablar. Es lo que enseña la Escritura. Si nosotros pensamos que nosotros vamos a conseguir oír al Espíritu Santo sin deseo de obedecer, error. Nunca el Espíritu Santo nos va a hablar, jamás. Ahora, cuando nosotros nos disponemos y estamos deseosos de decir, Señor, háblame, ahí el Espíritu Santo dice, opa, ahí es cuando Dios nos habla. Mire lo que le dijo el Espíritu Santo. Aquí 3 hombres te buscan, el Espíritu hablando con Pedro. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. No sabemos cuáles eran los planes que Pedro tenía ese día, pero Dios le habló y le dijo, no dudes, ve. Y mire lo que sucede. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio y lo estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Otro principio espiritual de los que queremos servir a Dios. No nos pongamos en un pedestal, al contrario, bajemos. Todos tenemos deseo en nuestro corazón de ir un poquito más arriba. Bajemos, tomemos esa decisión. Somos todos iguales, hermano. Somos todos iguales. Y la obra de Dios, si no hay un del Espíritu, no sirve para nada. Todo lo que nosotros podamos hacer no sirve para nada. Mire, continúa diciendo, hablando con él, entró, halló a muchos que se habían reunido y les dijo, y aquí es lo que demuestra cómo Pedro, cuando terminó la capacitación pastoral, psicología no se había inventado todavía. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. En otras palabras, Pedro lo que le estaba diciendo a esta gente que estaba reunida, Dios me habló de que ustedes no son tan inmundos como yo pensaba, y por eso, porque Dios me dijo que ustedes no eran tan, pues yo pensaba que ustedes eran hiper inmundos, pero Dios me dijo que no. Así que tranquilo por eso, vine. Pedro, un poquito de criterio, no, ningún problema, ¿sí? Entonces Cornelio le dice, hace 4 días a esta hora, yo estaba comiendo con mis amigos y ahí el Espíritu Santo vino y me habló. Yo estaba en ayunas. A la hora 9, mientras oraba en mi casa, hermano, si nosotros queremos que Dios nos hable, ayuno y oración, ¿sí? Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Tenemos que orar, tenemos que ayudar y tenemos que hacer, ¿sí? Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, curtidor junto al mar, y cuando llegues él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí es cuando Pedro usa las llaves que Jesús le dio y le abre el reino de los cielos a los gentiles. Cornelio es el primer gentil. Hasta acá, solo judíos. Solo judíos. Siga leyendo un poquito más adelante y lo va a ver en Hechos 11, 19, que solo le predicaban a los judíos. No le predicaban a quien no fuera judío. Ahora, interesantísimo cómo Pedro, en total conocimiento de la voluntad de Dios, él hace algo que nadie más podía hacer, hermano, porque Jesús le había dado las llaves a Pedro. Dijo: yo te doy las llaves. Esto demuestra cuánto Dios espera en nuestra respuesta. Si hay algo que me dicen estos versículos es: yo tengo una tarea para hacer. Pedro tenía una tarea, y gloria a Dios porque la hizo, hermano. Si no, todavía seguirían dando vuelta buscando a ver cómo podían hacer. ¿Qué sacamos de esto? Dios ofende la mente de Pedro. Le dice: Pedro, mata y come, y le hace comer cuadrúpedos, animales prohibidos en el Levítico. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Cuando Dios nos quiere mostrar algo diferente, nos sacude, nos hace estar incómodos, nos confronta con nuestra propia manera de ver las cosas. Yo recuerdo hace muchos años, 25 por lo menos, en Argentina cantábamos una canción que decía: ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. Es esto, hermano. Pedro pensaba solo en él, solo en los judíos. Cuando el Espíritu Santo le rompe la cabeza, dice: ahora entendí. Y uno dice: ¿por qué este hombre que vivía milagros, vivía esto, vivía lo otro? Hermano, eso no es garantía de entender qué quiere Dios con nosotros. Es un escalón anterior a la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios nos introduce en una dimensión en la que aceptamos lo que Dios nos propone como parte del llamado. Romper estructuras en nuestra mente es parte de lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Esto es lo que Dios hace con Pedro. Pedro había perdido el hambre físico, pero no el hambre espiritual. Él estaba dispuesto a quedarse sin comer, no importa. Porque cuando el Espíritu Santo te habla, hermano, tenemos que distinguir qué es lo verdaderamente importante para nosotros. Comer un poco más o escuchar algo. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros comprendemos que es Dios que nos habla, hermanos, no podemos permanecer igual que antes. Estamos en un tiempo muy delicado. Dios nos está permitiendo conocer cosas. Dios nos está permitiendo llegar a ver cosas increíbles. Pero no podemos permanecer como antes. Pedro literalmente pasó por las 3 etapas anteriores. Fue ignorante, fue presuntuoso. Llegó a conocer a Dios en una intimidad, pudo ver con sus propios ojos milagros, aprendió a escuchar. Cuando el Espíritu Santo le habló, él sabía que era el Espíritu Santo. Siempre recuerdo, allá por el 2004, queriendo escuchar al Señor. Señor, ¿cuándo nosotros vamos a poder cerrar este propósito que tú tienes con nosotros como familia para ir a Europa? ¿Cuándo? ¿En qué fecha?
Y así como con Pedro, Dios me dice el 8 de abril. Mediado de febrero, hermano. Mediado de febrero. 15 días después, el pastor de Brasil me llama por teléfono diciéndome: voy a ir para Argentina a fines de marzo, principio de abril. Ok, pastor, cuando sepa la fecha me avisa. Colgué el teléfono y le digo: Susana, los pastores van a venir el 8 de abril. Y si ellos no vienen el 8 de abril, nosotros no vamos a ir al campo misionero. Porque yo no puedo hacer un paso tan delicado por mí y por mi familia si no he aprendido a escuchar a Dios. Fines de febrero me vuelve a llamar el pastor y me dice: tenemos todo arreglado, llegaremos a Argentina el 8 de abril a eso de las 10 de la mañana. ¿Cuál es la cuestión, hermano? Yo tenía enormes deseos, más que cualquier otra. No hablábamos de otra cosa con Susana. A la noche nos íbamos a acostar y orábamos y preguntábamos al Señor y ayunábamos. ¿Y cuál es la cuestión? Hasta el día de hoy, el 8 de abril para mí, después del 14 de julio, que es el día que me casé con Susana, y el 7 de junio, que es mi cumpleaños, el 8 de abril es el día más importante de mi vida, hermano. O sea, la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Tuvimos que dejar esto, dejar lo otro. Pero no importa. No importa, porque comprender el propósito hace de que todas las dificultades se enfoquen de una determinada manera. Cuando nosotros pensamos en lo que la Escritura nos plantea en este aspecto, Hechos 10:34, Dios lo desafía a Pedro a salir de lo que él entendía. Para Pedro solamente los judíos eran dignos de recibir el perdón de los pecados. Ahora, la etapa de la ignorancia que nosotros vivimos antes de conocer a Jesús, la etapa de la buena voluntad de Dios cuando iniciamos a caminar con Jesús descubriendo el poder de la gracia, una etapa más cercana, la etapa agradable cuando nuestros ojos nos permiten ver, escuchar a Dios, tener esos tiempos de intimidad. Y por último, hermanos, una etapa perfecta en la que nosotros descubrimos el propósito y el rol que Dios me ha dado dentro de todo el macro de su reino. Esa es la gran cuestión. Cuando uno mira y vuelve hacia atrás pensando específicamente en las cosas que fueron sucediendo, uno puede identificar cómo el rol que Dios nos puso es aquello que Él quiere con nosotros. Pero la responsabilidad de llevarlo adelante es nuestra, hermano. Es nuestra. Yo te invito, te desafío, te empujo, ¿sí?, a que puedas identificar en qué etapa de tu vida estás. Está claro que los que estamos aquí, por lo que veo, todos nosotros en algún momento dejamos la ignorancia. ¿Estamos en qué etapa? ¿En la buena voluntad de Dios? Cuando vamos caminando y vamos disfrutando de la gracia, del perdón y de esto y de esto. ¿Estamos en la segunda etapa en la que hemos aprendido a escuchar a Dios? Porque para eso Jesús nos salvó. Lo que cantábamos antes. Nosotros somos un pueblo especial llamados ¿para qué? Para aprovechar de las bondades de Cristo, irnos al cielo contentos y felices. No. Para anunciar las virtudes. ¿Cuál es la parte que a vos te corresponde del tema de anunciar las virtudes? En algo tenés que estar involucrado. Y hermanos, hemos ido a Torrox. La semana que viene tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo actividades que están literalmente apuntadas a que como iglesia manifestemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y esa es nuestra tarea.
Y nosotros tenemos que hacerlo. Como cantábamos antes, ven y Aroa. Yo lo haré. ¿Y tú lo harás? Esa es la pregunta. Identificando el lugar en el que estamos, podemos decir sí, yo lo haré o yo no lo haré. Yo quiero hacerlo.